tardes, chicos. Bienvenidos. Espero que la visita al memorial haya sido fructífera, productiva. Habéis visto ya el museo y ahora vais a tener otra cosa que es más interesante, que es un coloquio con Josu Elespe. Josu es el hijo de Froilán Elespe, que era un concejal socialista, que fue asesinado por ETA en el año 2001. Hace no tanto, vosotros no habíais nacido, pero bueno, pues nosotros estábamos en nuestra juventud. Y es una ocasión única para que veáis de cerca cuáles son las consecuencias directas del empleo de la violencia para conseguir algo en política. Es decir, una herramienta que los perpetradores interpretan que tiene utilidad, que les va a ayudar a conseguir cosas y que no les importa dejar a personas en el camino, ¿no? Y entonces, bueno, pues desgraciadamente el caso del padre de Josu fue uno de tantos, porque en el caso de ETA estamos hablando de 853 víctimas mortales, 853 personas que fueron asesinadas, ¿no? Porque los perpetradores interpretaron que se interponían entre ellos y sus objetivos, que eran obstáculos que sobraban en el país, ¿no? En ese país que ellos habían idealizado y soñado con representar. Pero aparte de esas personas asesinadas, que es la punta del iceberg y que por supuesto es lo más visible y lo que más hay que tener en cuenta, estamos hablando de miles de personas también heridas, amenazadas, extorsionadas, en fin, una realidad, parte de la cual ya habéis visto y que ahora en esta sesión vamos a profundizar en ello. Es una sesión con una estructura sencilla porque Josu primero va a dar su testimonio, el tiempo que considere necesario, ya lo hemos comentado, y después hay otra parte que es también muy importante y que os invito ya desde ahora a que vayáis pensando, que son vuestras preguntas. Un coloquio, un diálogo con absoluta libertad, pero también con absoluto respeto. Estamos en una sesión educativa, esto evidentemente no es un meeting ni nada que se le parezca, es una sesión fundamentalmente educativa y como tal la planteamos y esperamos vuestra respuesta. Así que nada más por mi parte, aprended mucho, escuchad mucho y cuando quieras, Josu, adelante. Una cosa muy importante, que es el agradecimiento a que Josu hoy y con él las víctimas educadoras en general, que es un grupo no muy numeroso, pero muy importante, hagan esta función que es fundamental. Hoy Josu recuerda una parte muy dura y muy difícil de su vida, la peor, y es un gesto que le tenemos que agradecer, eso, su esfuerzo y su generosidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por mostrar interés en este tema. Bueno, yo os voy a contar un poco mi historia. Si en algún momento hay algo que no entendéis o queréis un poco que lo aclare más o me queréis interrumpir con alguna pregunta, tranquilamente lo hacéis. No tengáis miedo a preguntar y cualquier duda que tengáis, no pensáis que vais a herir con las preguntas, las hacéis con total naturalidad y tranquilidad. Bueno, yo os voy a contar un poco mi historia y luego me preguntáis lo que queráis. Como decía Raúl, bueno, mi nombre es Josu y soy hijo de Froilán Elespe Inciarte. Mi padre era teniente alcalde del Ayuntamiento de Lasarte, en Guipúzcoa, y fue asesinado el 20 de marzo del 2001. Aquella época, mi padre fue el primer concejal socialista asesinado por ETA. A nivel político, digamos, ETA se había atentado contra cargos del Partido Socialista, cargos del Partido Popular, asesinado a Miguel Ángel Blanco, a un concejal del Partido Popular, pero como concejal socialista, mi padre fue el primero asesinado. Y a raíz de su asesinato, pues todos los concejales socialistas de Euskadi empezaron a llevar escolta. Antes de mi padre no tenía escolta y en aquel momento tenía algún alcalde del Partido Socialista, pero en general los concejales del Partido Socialista no. Mi padre no había recibido amenazas, yo crecí con ETA presente en mi vida, en la calle, y nunca pensé que le podía pasar a mi padre lo que le pasó. Yo las noticias que veía en la televisión o en la radio, o atentados que pasaban cerca de donde yo vivía o donde estudiaba, tal, jamás se me ocurrió pensar que le podía pasar a mi padre, pero él le pasó. Yo tenía 25 años aquel entonces, había terminado la carrera de Derecho, había estudiado Derecho, y me había ido, pues no sabía muy bien hacia dónde enfocar mi vida laboral, y me fui a Londres, pues bueno, a aprender inglés, a ir una experiencia, y fue a la vuelta de Londres, pues al poco tiempo de volver de Londres, cuando ocurrió el atentado, ¿no? Un mes antes del asesinato, ETA intentó asesinar a otro concejal socialista, Iñaki Dubroy, en Ordizia,
Y yo recuerdo oír la noticia en una gasolinera y me quedar un poco impactado. Ostras, concejal del Partido Socialista, a ver si el siguiente va a ser mi padre, ¿no? Eso fue un mes antes, más o menos. Y yo sí recuerdo llegar a casa y comentarlo en casa. Oye, y tal, ¿qué pasa, no? Y mi padre, pues bueno, quitándole un poco hierro al asunto, ¿no? No, es que Iñaki en su época, hace muchos años, fue parte de la izquierda de Abertzale, lo que es ahora Bildu, Batasuna, para que me entendáis. Y el atentado hacia él es como algo personal, ¿no? Pues en mi caso, estar tranquilos y tal, ¿no? Mi padre no nos dijo nada cuando sabíamos que ya estaban gestionando ponerle escolta a él y arresto a concejales. Lo subimos después y sabíamos que había recibido cierto cursillo de seguridad. Es decir, pues no salgas de casa a la misma hora, no vuelvas a casa a la misma hora, no vayas por el mismo sitio. Mi padre, digamos, su trabajo en el ayuntamiento a casa eran 10 minutos andando, ¿no? Y ve por otro lado, intenta variar un poco tus rutinas, ¿no? Porque al final ETA, cuando va a cometer un atentado, hace un seguimiento de la persona, hacía un seguimiento de la persona, y una persona que era muy rutinaria, pues era más fácil cometer el atentado. Y en el caso de mi padre, pues fue muy fácil, porque mi padre, digamos, esas supuestas medidas de seguridad no tomó ninguna. Él era una persona que amaba mucho la libertad individual, no solo por compromiso político, sino libertad personal e individual, y yo creo que él llegó a la conclusión de que ETA no iba a condicionar su forma de vida, ¿no? Que él pensaba vivir libre, tranquilo, sin que nadie, de alguna manera no le iba a imponer el miedo a hacer un poco lo que él quería, cuando él quería y como él quería, ¿no? Y el atentado ocurrió era martes. Yo, como os he contado antes, bueno, había vuelto de Londres y un poco estaba trabajando en las cosas que salían, y ese día estaba trabajando en Ataun, que es un pueblo bastante lejos de mi casa. Yo creo que la primera vez en mi vida que estaba en ese pueblo. Y hacia las 3 y poco de la tarde hizo una llamada de un amigo que estaba en Madrid en aquel entonces y me dijo que había habido un atentado en Lasarte, a ver si sabía algo y no tenía ni idea. Y llamé a casa, el teléfono comunicaba, ¿no? Y ya había teléfonos móviles, pero no estaba tan extendido como estaba ahora los teléfonos móviles, ¿no? Entonces llamé al fijo de casa. Cuelgo y recibo otra llamada de otro amigo que me dijo que había un atentado en Lasarte y que había sido contra mi padre, pero no me dijo nada más, si había muerto o no había muerto. Evidentemente había muerto, murió en el acto, pero él no se vio con la fuerza suficiente para darme la noticia, no supo cómo darme la noticia, lo cual es normal, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Pues monté en el coche y el trayecto de Ataun a mi casa en Lasarte pues es una media hora más o menos. Era un martes, era un día primaveral, soleado, hacía buen tiempo, y yo puse la radio en el coche y oí en la radio, ¿no? Fran Lespen, concejal del Partido Socialista, ha sido asesinado, un disparo en la cabeza en el interior del bar Sasueta, es un bar cerca de mi casa. Entonces os podéis imaginar qué situación, ¿no? Tú vas en un coche y estás viendo en la radio que han asesinado a tu padre. Entonces es una sensación de irrealidad absoluta. O sea, esto no es verdad, ¿no? ¿Por qué no es verdad? Porque la vida sigue su curso, porque los coches siguen circulando, porque hace buen tiempo, porque la gente sigue con su vida, ¿no? Entonces tú, cuando oyes una noticia de ese tipo, quieres que el mundo se pare. Mundo, párate y atiéndeme a mí, que me ha ocurrido esto, ¿no? Y bueno, llego a Lasarte, no sé ni cómo llegué, y al llegar a Lasarte entré en una rotonda y estaba todo acordonado, y recuerdo que había un policía municipal que no me dejaba pasar y dije, no, es que soy el hijo, ¿no? Y recuerdo la imagen del policía municipal llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Pues bueno, lo que había oído en la radio efectivamente era verdad. Y mi padre había sido asesinado en un bar, un disparo en la cabeza. Entró al bar, no sabemos si a tomar algo o a comprar tabaco, y cuando estaba apoyado en la barra, una persona entró y le disparó un tiro en la nuca. Otra persona esperaba afuera y salieron huyendo. No había nadie más en el bar, parece ser. Y murió en el acto, o la autopsia dice que falleció en el acto, ¿no? Porque siempre se dice que recibió 2 disparos en la cabeza, pero no recibió uno, ¿no? Es un poco los medios de comunicación, que a veces fue un disparo y falleció de manera instantánea, inmediata. Luego, además, poco tiempo después tuve relación con una persona de la Cruz Roja, que fue quien en la ambulancia llegó allí a Lasarte, y bueno, había fallecido ya mi padre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hice yo? Pues me fui a casa, mi hermano estaba en Edimburgo en aquel entonces, y llegó al día siguiente. Entonces, a mí, con 25 años que tenía yo, pues un poco más de lo que tenéis vosotros ahora, o parecido, que yo me creía, pues bueno, una persona muy madura, muy adulta, con las ideas muy claras, pues me di cuenta que era un niño que no tenía ni idea de lo que era la vida, que no había asumido ninguna responsabilidad, y me tocaba a mí, con 25 años, pues gestionar todo eso. ¿Gestionar todo eso qué es? Pues que tu madre está en la situación en la que está y no puede hacer frente, pues tienes que hacer frente a la avalancha de medios de comunicación, avalancha de partidos políticos, porque al final, cuando te ha cometido un atentado, pues bueno, los afectados directamente éramos nosotros, claro, pero era una noticia de... Pues bueno, salieron todos los medios de comunicación y bueno,
la tele salía yo, mi padre, tal, una locura, ¿no? Entonces, bueno, tienes que contener a los medios de comunicación, tienes que contener a los partidos políticos que bueno, que algunos intentan apropiarse del atentado, otros y no. Bueno, en fin, tampoco me apetece hablar mucho de eso, ¿no? Porque el comportamiento de los partidos políticos, en general, unos más que otros, hacia el terrorismo, hacia las víctimas, pues nunca ha sido el más adecuado, ¿no? Entonces me tocó a mí gestionar con mis 25 añitos todo eso, ¿no? Y bueno, pues instalamos la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Lasarte, pues para que la gente del pueblo pudiera acercarse y despedirse de nuestro padre. Y fueron, pues bueno, unos 2 días, ya llegó mi hermano, 2-3 días de un poco de locura, manifestación, capilla ardiente, funeral, entierro, pues el funeral lo da el obispo, es decir, todo tiene una trascendencia muy grande. Yo lo que esos 2-3 días hice fue, no pude llorar, no pude sentir pena, tenía que estar frío, tenía que estar con la mente muy fría y muy calculadora para hacer todo como yo pensaba que a mi padre le hubiera gustado, ¿no? Y no sentir luego, unos años después, que no había hecho lo que yo había querido, sino lo que otros me habían manipulado, ¿no? Entonces, para mí era algo muy importante hacer las cosas como yo pensaba que mi padre las quería hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que lo conseguimos. Y bueno, al principio pues mucha gente se acerca. Es cierto que hubo manifestaciones en Lasarte muy potentes, muy grandes, y que sí sentimos mucho el apoyo y el respaldo del pueblo, aunque Lasarte no es un pueblo problemático, que había una parte no menor del pueblo de Lasarte que, pues bueno, pues que apoyaba que te asesinara, o por lo menos no decía que estuviera mal, o lo veía como algo inevitable, como la consecuencia de un conflicto, tal, sino que era algo que había que hacer para la consecución de yo que sé qué, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasan esos primeros días de locura, se acerca mucha gente, muchos telegramas y, bueno, yo qué sé, telegramas hasta pues, bueno, del rey y tal, decir, bueno, un caos, ¿no? Y todo eso de repente termina y te enfrentas a la realidad. ¿Y la realidad qué es? La realidad es que no solo has perdido a tu padre, sino que tu padre ha sido asesinado, ¿no? Entonces, a la tristeza de no tener a tu padre le sumas la incomprensión de que has sido asesinado, y de que asesinado en una tierra que es la tuya y la de tu padre por gente de esta misma tierra, y hay gente de esta misma tierra que aquello lo apoyaba, lo justificaba, lo jaleaba, lo comprendía, lo contextualizaba, etcétera, ¿no? Entonces eso es duro, no durísimo de aceptar y de asumir y de vivir con eso, ¿no? Entonces, para mí, bueno, yo me refugié mucho en mi novia de aquel entonces, que ahora es mi mujer, en mis amigos. A mí ningún amigo me falló. Sí conozco otras víctimas que perdieron a su padre, o situaciones igual que la mía, víctima de atentado, y que, bueno, pues hubo ciertos amigos que se separaron, ¿no? Por lo que sea. Bueno, muchos por pura ideología política o por comprensión del atentado y tal. No fue mi caso, no fue nuestro caso. Entonces yo sí me apoyé mucho en mi familia, en mi mujer, en mis amigos, en mis aficiones, en cosas que a mí me intentarán llenar un poco, ¿no? Hacerme salir de ese agujero. Y fueron años durísimos, años de mucho dolor, de mucha rabia, de mucho odio, mucha ira, mucho rencor, mucha incomprensión, mucho malestar, ¿no? Con lo que te había ocurrido, ¿no? Y a mí me costó mucho tiempo darle la vuelta a la situación. Entonces, apoyándome en mis amigos, apoyándome en mi familia, apoyándome en mis aficiones, viajar. Tenía que huir mucho. Sí me hubiera gustado viajar, pero lo que hacía aquellos años no era viajar, era huir un poco, huir de aquí. Yo siempre que podía, pues me iba donde fuera, con tal de salir un poco de Euskadi, las montañas verdes estas, ¿no? Y pues para desconectar, aunque luego tienes que volver un poco otra vez, ¿no? Y bueno, luego también, aparte de lo que os he dicho de apoyar mucho en la gente querida, en mis aficiones y tal, me involucré un poco también en lo que es la convivencia y la paz, ¿no? Yo al principio no quería, lo que estoy haciendo ahora no me gustaba, pensaba que no me iba a hacer daño, no quería hablar de todo esto que me ocurrió con otra gente, no quería tener relación con otras víctimas, ¿no? Pensaba que, bueno, pues que era algo que no pertenezco a una asociación, nunca hemos pertenecido, pero prefería no tener relación, pues por lo que sea, ¿no? Porque pensaba que eso no me iba a venir bien. Pero bueno, poco a poco empecé a hacer ciertas cosas, empecé a conocer a cierta gente, empecé a participar en algunos proyectos que puso en marcha sobre todo el gobierno vasco, ¿no? Que era pues Víctimas Educadoras, que es un programa de ir a las escuelas para prestar testimonio, que es un poco parecido a lo que estoy haciendo ahora, en los alumnos de la ESO y de bachiller, y también ahora en la universidad.
También conocí muchas víctimas y, bueno, víctimas no solo de ETA, sino también víctimas del GAL o de abusos policiales, víctimas del franquismo, ¿no? Que sufrieron una violencia también igual de injusta que la que sufrí yo. Y bueno, también participé en los encuentros restaurativos, no sé si lo que no sé si habéis visto la película de Maisabel, ¿no? Que bueno, había una serie de víctimas o sea, una serie de miembros de ETA que estaban en la cárcel de Nanclares, que está cerca de aquí, que bueno, que pensaban que bueno, que estaban arrepentidos, entre comillas, de lo que habían hecho antes y querían transformar todo el dolor en, pues bueno, en construir algo positivo, ¿no? Y bueno, se prepararon de manera muy profesional los encuentros entre víctimas de ETA y victimarios, ¿no? Miembros de ETA que estaban en Nanclares, ¿no? Entonces me propusieron a mí participar en todo eso y bueno, acepté. Hubo unos mediadores de Madrid eran que primero estuvieron con ellos, luego con víctimas y prepararon encuentros cara a cara entre victimario y víctima, ¿no? Y yo tuve un encuentro, uno de ellos en la cárcel, otro fuera de la cárcel, porque esto, bueno, se puso en marcha en la época estaba el Zapatero de presidente del gobierno, no sé si sabéis, y bueno, luego cuando llegó el Partido Popular frenó un poco que esos encuentros, no pensaba que no eran productivos o por lo que fuera, ¿no? Estaba en contra de que se celebraran. Entonces yo tuve un segundo encuentro con otro victimario, pero ya fuera de la cárcel, un permiso de estos que tenía, ¿no? Aquí fue en el 2011 y la verdad es que fue una experiencia espectacular. O sea, la película de Maisabel refleja muy bien lo que fue aquello, ¿no? Además, dos de los que salen, yo tuve un encuentro con Ivonne Etxezarreta, el protagonista de la película, ¿no? Y tanto prestar testimonio en las aulas, como estar con otras víctimas, como en encuentros restaurativos y otras historias en las que he participado, pues bueno, ha sido algo que también me ha ayudado mucho a mí a sanar mis heridas, ¿no? A sanar mis heridas, a quitarme el odio, a desterrar el odio de dentro de mí, ¿no? Yo, al poco ya de la atención de mi padre, yo me di cuenta que el odio no era algo positivo para mí, ¿no? No era algo positivo porque me impedía ser feliz, básicamente, ¿no? Porque me condicionaba mi forma de vida, porque condicionaba dónde iba, con quién hablaba, dónde estaba, y yo no podía permitir que ETA condicionara más mi vida, ¿no? Y yo quería volver a ser la persona que era antes, y el odio me impedía ser el que era antes, el odio me frenaba, el odio fundamentalmente me convertí en una persona pues, muy amargada y con mucho malestar, ¿no? Y mucho producto del odio, la ira y el rencor. Lo que pasa es que querer no odiar y conseguirlo, de quererlo a conseguirlo, hay una grandísima diferencia, ¿no? Entonces, bueno, con el paso de los años, con lo que os he contado de estar con la gente adecuada, participar en ciertas cosas y un proceso, pues bueno, de mucha reflexión y de años, pues conseguí un poco quitar el odio, conseguí quitar el odio de mi vida. Y hoy en día pues no odio a los que mataron a mi padre, ni odio a los que les apoyaron, justificaron, comprendieron, etcétera. Para mí son personas casi, no les veo como os puedo ver a vosotros, pero bueno, no tengo hacia ellos ningún tipo de odio ni de rencor, ¿no? Y eso para mí pues fue una liberación inmensa, ¿no? Y a partir de ahí pues logré otra vez un poco recuperar el equilibrio de mi vida, tener un poco las ideas claras de hacia dónde quería ir. Y aunque, bueno, afortunadamente ETA terminó en el año 2011 y ahora la situación no tiene absolutamente nada que ver a la que yo viví, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, claro, bueno, vosotros estáis en Madrid y la vida aquí, aquellos años en los que ETA existía, pues era muy complicada, sobre todo si eras víctima del terrorismo, pero aunque no fueras víctima del terrorismo también era una vida muy difícil, ¿no? Aunque muchos optábamos pues por no hacer nada, porque había una parte que apoyaba, justificaba, comprendía, jaleaba, otra parte menor que se involucraba, que se enfrentaba a esa violencia, ¿no? Y había que ser muy, muy valiente para hacerlo. Y luego estamos la gran mayoría silenciosa, es decir, gente que estábamos en contra de lo que hacía ETA, pero no hacíamos absolutamente nada, ¿no? Pues por miedo, pudor o lo que fuera, ¿no? Entonces fui uno de esos, ¿no? No me arrepiento, o sea, no tengo un sentimiento de culpa de haber sido así, ¿no? Aunque bueno, algunas ya he pedido disculpas y perdón por no haber hecho nada, porque yo estoy convencido si esa parte mayoritaria de la sociedad que estaba en contra hubiera dado un paso al frente, se hubiera enfrentado a ETA, pues ETA hubiera acabado mucho antes, no me queda la menor duda, ¿no? Pero bueno, no naturalizábamos todo lo que ocurría, normalizábamos lo anormal. Para yo salir con mis amigos de juerga a la noche y encontrarme una manifestación o la policía pegando pelotazos o quedando contenedores era lo más normal del mundo. Era lo más normal del mundo, sobre todo
viviendo en Guipúzcoa, en la zona en la que vivía yo, donde, digamos, el terrorismo está más presente, o el apoyo hacia ETA está más presente, y ciertos municipios pues era un apoyo a veces hasta mayoritario, ¿no? Y en la zona donde yo vivía, Urnieta, Hernán y Lasarte, Donosti, San Sebastián, pues bueno, ahí, ostras, había ciertos barrios o ciertos pueblos que el apoyo era absoluto y era mejor no entrar, o si entrabas, pues bueno, ya sabías un poco lo que había, ¿no? Y eso afortunadamente ahora ha terminado. Y ahora, ¿qué nos queda? Nos queda pues contar nuestra historia, porque aún se sigue sin contar. Yo tengo una hija de 15 años y un hijo de 11 años y saben lo que era ETA, porque pues él lo he contado yo. Ni los colegios no les hablan de esto, entonces hay un grandísimo desconocimiento hacia todo lo que ocurrió, ¿no? Y queda contar lo que ha pasado, hacer memoria de lo que ha ocurrido, y queda para mí, bueno, a mí como hijo de Florian Elespe hay dos temas que me preocupan mucho. Uno es el esclarecimiento de los casos sin resolver. Uno de ellos es el de mi padre, ¿no? Porque un tercio de los asesinatos de ETA no ha sido esclarecido, es decir, no ha habido juicio por ese atentado, ¿no? Aunque probablemente los autores hayan sido encarcelados por otro motivo, pues, casi al 100% estoy convencido, pero un tercio no ha habido una verdad judicial sobre lo ocurrido, ¿no? Y el caso de mi padre es uno de esos. Nosotros, el atentado de mi padre fue en el año 2001, han pasado 24 años, ahora hizo marzo, no sabemos quién le mató. Bueno, tenemos sospechas de quiénes fueron, tenemos informes policiales sobre quiénes fueron, pero no ha habido un juicio, ¿no? Sobre el caso de mi padre y sobre muchos más. Entonces, yo es algo que tengo pendiente ahí, ¿no? Pero yo al final no quiero yo quiero que tenga una verdad judicial, pero yo no pido que que les juzguen y les encarcelen en Andalucía y que cumplan 30 años. Yo no estoy pidiendo eso, ¿no? Para nada, además. Pero bueno, sí quiero una verdad judicial de lo que ha ocurrido. Algunos hablan del derecho a la verdad más que el derecho a la justicia, ¿no? El derecho a la verdad para mí es el plan B, ¿no? Primero es el derecho a la justicia, y si la justicia no es posible porque en muchos casos se archivan, porque transcurren ciertos años y el delito ha prescrito, pues no te queda más que la verdad. Y la verdad, bueno, siempre ha habido otros conflictos es una palabra que no me gusta, pero otros problemas armados o violentos en el mundo donde ha habido mecanismos de la verdad, es decir, de alguna manera sabes quién fue quien mató a tu padre, aunque no hay garantías de que las personas que son los autores no van a ser encarcelados. Bueno, hay un sistema que aquí, pues bueno, no parece ser que no parece que vaya a prosperar, bueno, porque al final es la propia ETA quien tiene que colaborar en ello, ¿no? Y si ETA no ayuda a esclarecer los casos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, como decía, en mi caso lo que me queda es el esclarecimiento del asesinato de mi padre y luego la deslegitimación del terrorismo, es decir, hoy en día, bueno, el terrorismo, yo estoy convencido de que ETA no va a volver, pues por X razones, sobre todo por un asunto táctico, estratégico de la gente que le ha apoyado, porque le va bien hoy en día, ¿no? Políticamente les va bien y electoralmente les va bien, entonces no hay necesidad de recurrir al terrorismo, bueno, por muchas razones, aparte de esa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que digamos, la parte que legitimó el terrorismo de ETA, es decir, la parte que pensó que el terrorismo era una opción válida, una opción legítima, una opción que tenía sentido, estratégicamente, pues no ha deslegitimado todo ello. Sigue pensando de alguna manera que aquello tuvo su momento, su razón de ser, y que ahora no, digamos, es otro momento, otra situación, otro contexto histórico donde hay que optar por otras vías, ¿no? Digamos, no ha dejado de apoyar a ETA no por un convencimiento ético de que aquello está mal, no se han caído del caballo, ¿no? Sino que se vieron forzados, digamos, a que ETA terminara. Se vieron forzados, ¿por qué? Porque me refiero al mundo de Bildu, estaba ilegalizado, porque había ya la policía, pues bueno, tenía muchos éxitos y tenía muchos comandos, porque el apoyo social cada vez era menor, porque había surgido el terrorismo yihadista, y si condenaba el terrorismo yihadista no le quedaban hablando más cojones que condenar el terrorismo de ETA, ¿no? Y porque también una parte de ese mundo, sobre todo familias de presos que llevan, pues bueno, 20 años en la cárcel, pues está un poco cansado de eso. Entonces se vio forzado a obligar a ETA a terminar, ¿no? A que se rindiera, básicamente, a que luego lo disfrazaron de mil historias, ¿no? Digamos, no terminó, y terminó desde un punto de vista táctico estratégico, pero desde un punto de vista ético. O sea, ningún miembro de la izquierda abertzale relevante ha dicho que el terrorismo de ETA estuvo mal, que el terrorismo de ETA no tenía justificación, que el terrorismo era éticamente inaceptable. Me han medido mucho las palabras, digamos, tiene un mensaje que cala entre la juventud, pero si analizas en profundidad lo que ha dicho en todos estos años, que bueno, es
mejor que lo que decía hace 15, 20 años, obviamente, pero no ha dicho lo que tiene que decir. Y no es un tema de exigencia tampoco, ¿no? Aunque la exigencia yo lo coloco a la altura del daño, y el daño ha sido tan grande que para mí lo que tiene que decir debe ser proporcional al daño que causó, ¿no? Pero le falta mucho camino por recorrer y sobre todo muchas palabras que decir de deslegitimación del terrorismo, de posicionamiento ético contrario al terrorismo, y esas palabras no se han dado. Y como no les forcemos a que lo hagan, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen una necesidad política de hacerlo, porque sin hacerlo electoralmente les va muy bien, les va mucho mejor de lo que iba antes, ¿no? Entonces esto puede ser que se diluya, que pase el tiempo y que los que hemos perdido a un ser querido víctima de atentado de ETA convivamos con gente que en su momento legitimó el terrorismo de ETA y hoy en día no lo ha deslegitimado, ¿no? Entonces eso es durísimo, ¿no? Y eso impide cerrar heridas también. Y eso es, de cara a las generaciones futuras, es algo peligroso, ¿no? Porque en el momento alguien, un futuro, aunque no tiene pintas de que eso ocurra, puede tener la tentación de coger un arma aquí en Euskadi y pensar que así va a conseguir algo, ¿no? Porque el terrorismo que existía antes no ha sido deslegitimado, ¿no? Entonces es un riesgo que hay que ir. Entonces para mí es una lucha que tengo muy grande, aunque quedamos pocos en esa pelea, porque al final este es un tema que a veces a la gente le interesa menos. Bueno, hoy mi vida está bien, estoy feliz con mi vida, tengo mi trabajo, mis hijos, y mis hijos saben lo que le pasó a su Aitona, a su abuelo, y lo llevan con total normalidad y naturalidad. Tengo mi trabajo y tengo una vida que me llena, sigo viviendo aquí, sigo viajando, no con tanta ansia como lo hacía cuando tenía 25 años. Vivo en San Sebastián, nos fuimos de la Sarte al año del atentado de mi padre, nos fuimos más que nada un poco por cambiar de vida, y queríamos, aunque la Sarte no era un problemático, queríamos ir a una ciudad, aunque San Sebastián es una ciudad pequeñita, claro, en comparación con Madrid, pues en fin. Pero bueno, buscamos un poco también el anonimato, ¿no? Y empezar de nuevo. Sigo viviendo en San Sebastián y bueno, estoy cómodo con mi vida. Desterré el odio de mi vida, mi padre todo presente todos los días, ¿no? Pero de una manera muy sana y muy natural. Sigo dando charlas de vez en cuando, no tanto como antes, porque esto al final es algo que también te carga, ¿no? Y porque, bueno, luego estoy muy ocupado con mis hijos y mis cosas y tal, ¿no? Pero bueno, hoy comparo, os he dicho al principio de la intervención que yo, cuando odiaba y tal, quería volver a ser el Josu que era antes del atentado de mi padre. Ese Josu no volvió un Josu probablemente mejor. No tengo ni idea de lo que hubiera sido mi vida sin el atentado de mi padre, no tengo ni idea de lo que hubiera hecho o cómo sería yo. Pero bueno, aquel atentado yo extraigo a nivel personal pues muchas conclusiones positivas, ¿no? De crecimiento personal, de madurez, de relativizar las cosas también, ¿no? De darle importancia a las cosas en la vida que tienen y las que no tienen, ¿no? Yo siempre digo que peor de lo que me pasó me puede volver a pasar, ¿no? Pues que le ocurra algo a mis hijos. No creo que me pueda ocurrir algo peor que perder a un padre víctima de un atentado, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho en la vida a relativizar problemas del trabajo, amigos, tal, ¿no? Y bueno, y pues también valoro mucho a las personas y a los amigos y a mi familia y tal y cual, ¿no? Y bueno, también me ha dado una fortaleza para enfrentarme a los problemas. Suelen decir que el ser humano, hasta que no está al límite, no sabe lo que es capaz de dar de sí, ¿no? Yo muchas cosas que he hecho desde entonces me dicen que las iba a hacer cuando tenía 20 años y no para nada hubiera pensado que hubiera sido capaz de hacerlas, ¿no? Y las he hecho. Entonces, bueno, al final el ser humano no tiene límites, el sufrimiento tampoco tiene límites, pero la sanación del sufrimiento es algo, ostras, algo que está muy bien y te hace sentir muy satisfecho contigo mismo, ¿no? Y bueno, he hecho muchas cosas y he participado en muchas historias de las que estoy muy satisfecho, muy orgulloso de haberlo hecho. Yo creo que mi padre también lo estará. No las he hecho, muchas las he hecho por él, ¿no? Pero también yo, bueno, muchas de las que he hecho he pensado si mi padre le hubiera gustado que hubiera hecho esto o lo otro, ¿no? Como los encuentros de Nanclares, yo creo que sí le hubiera gustado, ¿no? Y bueno, todo esto lo hago por él y lo hago por mí también, por mi evolución, mi crecimiento y tal, ¿no? Y si luego encima también puedo ayudar a la sociedad o puedo ayudar a la gente joven a que sepa lo que ha ocurrido o construir unas bases de convivencia sólidas, ¿no? Pues mira, pues bienvenido sea, ¿no? Y ahora estoy aquí en Vitoria hablando a vosotros y bueno, si tenéis alguna duda, pregunta que hacerme, pues adelante, aquí estoy para lo que queráis. Muchísimas gracias, Josu, por esa primera intervención. Ya habéis visto que ha sido muy completo, muy emotivo.
La verdad es que además se te entiende todo, o sea, fenomenal. Y ahora, pues nada, es vuestro turno. Así que si queréis, levantáis la mano, os presentáis, decís vuestro nombre y lo que queréis preguntar. Hola, soy Tobías Gardelín. Nada, muchas gracias por tanta claridad expresando y contándonos toda tu vida. Quería preguntarte, ¿cómo percibiste emocionalmente el abordaje de los medios de comunicación de la situación, de toda la situación en general? Cuando el atentado y todo esto te refieres. Sí. Pues muy malamente, como se suele decir, ¿no? Yo, fíjate, yo estudié Derecho, pero siempre había querido estudiar periodismo, no sé por qué al final hice Derecho. Pero después de haber conocido a cómo era aquello, pues bueno, me alegré de no haber hecho periodismo. Y luego conocí a periodistas espectaculares, maravillosos y tal, ¿no? Pero bueno, eso fue un acoso y derribo, sí. Yo lo vi mal, porque tenías que estar frenándoles continuamente, y yo lo veía como una intromisión en mi intimidad, en nuestra intimidad, absolutamente, como una falta de respeto hacia ese momento tan doloroso para nosotros. Yo entendía que era una noticia, o lo entendí después que aquello era una noticia, que tenía mucha trascendencia mediática y tal, pero yo lo viví como una intromisión y una falta de respeto hacia nuestro dolor y hacia nuestra familia, sí. Así lo viví yo, sí. Entonces fue un acoso y derribo total, sí. Bueno, yo soy Carla y a ver, quería preguntarte acerca de cómo, como víctima, básicamente también, cómo has percibido la entrada, por ejemplo, de Bildu y los pactos pues con la sociedad en sí, o como víctima, cómo percibes que esta gente pues haya conseguido tener un hueco, por así decirlo, en una situación de poder bastante importante. Bueno, al final el voto, que la gente les haya votado, pues la gente les ha votado, yo no puedo evitarlo, y el voto es libre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, han recibido mucho voto joven, que, un poco volviendo antes, Bildu vende un poco el buen rollito, y eso cala muy bien entre la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, si la gente les ha votado, pues eso es la democracia y lo acepto y no tengo ningún problema. Que haya conseguido poder, o yo que haya, digamos que, bueno, que pacte con otros partidos políticos para mejorar la vida de los ciudadanos, no lo veo mal, digamos, para mejorar la vida de los ciudadanos en el sentido de, pues bueno, leyes sociales y tal, pues ningún problema. Ahora bien, que pactara temas de convivencia o de la paz o del tratamiento de los presos, pues que no sé si lo ha hecho, pues eso es diferente, sí. Pero bueno, yo que pacte con, pues aquí en Euskadi o en Madrid, con quien sea, para mejorar la vida de los ciudadanos, no tengo ningún problema. Hola, yo soy Daniela y quería preguntarte si podías contar un poco más sobre el encuentro que tuviste con el miembro de ETA. Pues he tenido tres. Dos de Naclas y otro, bueno, en la cárcel de Logroño, que esto no ha tenido tratamiento mediático ni trascendencia, pero lo mismo que en Naclares también hubo en Logroño y en Burgos hace 5 o 6 años. Bueno, pues los tres fueron encuentros muy diferentes por la persona por la que tienes delante, porque al final, aunque hayan pertenecido a ETA, son personas diferentes, con caracteres diferentes, con visiones diferentes, con todo, ¿no? Entonces el primero fue igual emocionalmente más potente, pues porque era el primero, porque era en la cárcel, y también en la cárcel impone, ¿no? Las películas, la verja, que se cierra, todo esto, ¿no? Y hay una preparación, aunque la preparación yo no sé si a veces es suficiente. Yo tuve una preparación para el primero y el segundo y el tercero ya entré casi sin preparación, y ya, tú que eres experto ya para adentro, ¿no? Pero hombre, el primero fue el más tenso, yo me notaba más nervioso también, y con el que más duro fui con el primero, pues seguramente sí, porque yo necesitaba desahogarme mucho, y empezó hablando él, empezó contándome su historia, tal y cual, y me habló mucho yo le hice muchas preguntas sobre cómo era la vida dentro de ETA, por qué entró, cómo entró, qué hacía cuando cometió un atentado, qué hacía el día siguiente, cómo lo preparaban, si podía dormir, no podía dormir, todo eso, ¿no? Y bueno, me respondió a todo. Ellos responden absolutamente a todo lo que les preguntas.
Y aunque ninguno de los tres ha utilizado la palabra perdón en los tres casos, pero el perdón estaba en el ambiente todo el rato. Yo notaba que me estaban pidiendo perdón continuamente, aunque no utilizaran la palabra perdón, ¿no? No sé, al final la palabra perdón es una palabra religiosa. Ninguno era religioso, yo tampoco lo soy, pero yo no encuentro una palabra con la misma fuerza que la palabra perdón. O sea, para mí la palabra perdón tiene mucha fuerza y mucho valor, es muy potente, ¿no? Y ninguno la usó, pero yo notaba que me estaban pidiendo perdón continuamente, ¿no? Entonces los tres fueron encuentros diferentes. Con el segundo tuve más conexión porque era más joven, porque también es de las artes, porque con gente común, tal, porque era una persona que se expresaba muy bien, digamos, hablaba de sus sentimientos muy bien. El primero no lo hablaba tan bien, el tercero lo habla increíblemente bien. El tercero, pues bueno, si estuvimos 2 horas, hora y media se tiró llorando él, ¿no? Te quiero decir que los tres fueron diferentes, pero fueron muy, muy potentes los tres, y los tres salí muy, muy satisfecho, muy reconfortado, muy orgulloso de lo que estaba haciendo, y en cierta manera sanado, ¿no? Porque te vas a encontrar con quien tú crees que es un monstruo o fue un monstruo, porque lo que hicieron fue de monstruos, y te encuentras a una persona que ahora mismo es una persona, ¿no? Una persona que ha estado muchos años en la cárcel, o bueno, de los tres, uno sigue en la cárcel, creo, los otros dos ya no. Y son personas, no solo hay garantías de que no lo van a volver a hacer, está claro que no lo vuelven a hacer, ¿no? Pero es una gente que, a base de reflexionar o de lo que sea, llegó a la conclusión de que estuvieron equivocados, completamente equivocados, de que lo hicieron estaba mal, no tenía ninguna justificación, y de alguna manera quieren sanar el daño, ¿no? Ellos destruyeron y quieren construir. O sea, están, pues bueno, pues su pasado es como en blanco y negro y quieren tener un futuro en color, ¿no? Entonces, bueno, encontrarte con personas que han hecho ese cambio tan grande, pues te llena, ¿no? Porque tú buscas sanarte, buscas llenarte, buscas que quien lo hizo reconozca que, ostras, que estuvo mal lo que le hicieron a mi padre y a 800 y pico más, ¿no? Y en el caso de esas tres personas, pues eso lo consigues. Ves ese cambio y ves esa evolución y dices, joder, qué bien, hemos ganado la sociedad, y en atraer a esas personas hacia el bien, ¿no? Entonces, los tres casos, siendo diferentes y sobre todo porque eran personas diferentes, han sido muy satisfactorios. Probablemente el mejor fue el tercero, porque yo iba más relajado también, ¿no? Ya sabía lo que iba. Y el primero fue también bien, pero igual salí un poco más tenso, estuve yo un poco más tenso, más así, ¿no? Y estuve más duro, tal, ¿no? Porque ellos al final, si ellos creen que, o sea, tú les puedes insultar, ellos lo aceptarían. No se da el caso, obviamente, ¿no? Pero aceptarían que les insultaras. O yo decía, ¿qué pensabas? ¿Que iba a coger una silla y partirte en la cabeza? Bueno, pues ellos lo aceptarían, ¿sabes, no? Pero no, cuando se encuentra una persona que encima les desmonta todo, y dices, oye, mira, que les cuentas tú, yo ya no te odio, tal y cual, ¿no? Y acepto tus disculpas y acepto tu perdón, y bueno, bienvenido al mundo de los buenos, pues ellos les descoloca de una manera bestial, todo eso, bestial. Entonces se dan cuenta de que efectivamente el camino que están transitando es el bueno. Hola, mi nombre es Victoria, y me llama mucho la atención cuando has mencionado el cambio de mentalidad que tuviste y cómo lograste como evadir esa perspectiva desde el odio. ¿Podrías decirme algo que más te impactara durante estos encuentros que has mencionado y que ayudara a ese cambio de perspectiva? O sea, ¿te refieres de estos encuentros restaurativos que me hayan ayudado a quitarme el odio? Bueno, antes de los encuentros ya el odio ya estaba bastante fuera de mí. Si no, no hubiera tenido un encuentro, claro. Yo, si este encuentro, el primero fue en el 2011, 10 años después, pues me iban a plantear el encuentro el 2005 o el 2006 y no hubiera aceptado. Claramente hubiera aceptado, pero hubiera entrado no a comérmelo, pero a llamarle de todo. Entonces no era un candidato idóneo, hubiera sido un candidato bueno para un encuentro, ¿no? Porque, bueno, al final un encuentro de estos tienes que ir bastante preparado. Ellos, bueno, hacen un poco una selección de víctimas en los medios en los que creen que están preparadas para un encuentro de este tipo, que vaya a funcionar adecuadamente, y si tú vas con odio, pues un encuentro de este tipo fracasa, ¿no? Entonces, bueno, a mí el odio, no, bueno, lo que decís un poco antes en la intervención, en la chapa que se he pegado, fue primero querer quitármelo, ser consciente de que el odio me impedía recordar la felicidad,
y luego estar con la gente adecuada y participar en ciertas cosas, y fue lo que poco a poco me ayudó a quitármelo. Entonces cuando fui a los encuentros el odio ya estaba. Hoy en día odio menos que cuando fui a los encuentros, pero estaba bastante afuera de mi vida, sí. Y sí ayudó, si quedaba algo de mí, ayudó a los encuentros a ese algo, ir quitándolo. Buenas, yo soy Alba. Quería preguntarte, después del atentado, si sufriste o de cierta forma al dejar de ser tanto tú y ser más bien el hijo de, obviamente de cara a los medios de comunicación, Sí. pero sobre todo a nivel personal y a nivel laboral, y cómo lo llevaste. Ya. Sí. Sí, yo también intenté hacer un poco de padre, fíjate, y me di cuenta que yo no era el padre de mi madre, sino que era el hijo de mi madre, ¿no? Yo no podía tomar el papel de mi padre, yo era el hijo, ¿no? Entonces, en fin, pues quería ser, o pretendía, o creía que me correspondía el papel ahora hasta que llegara mi hermano, que es un año más que yo, de dirigir todo aquello, pero al final yo era el hijo, ¿no? Entonces sí, uno de los motivos por los que nos fuimos de la sala también fue ese, para evitar las miradas de mira, el hijo de, que la mayoría de esas miradas eran miradas de compasión, eran miradas de estoy contigo, me solidarizo con tu dolor, te apoyo, te ayudo y tal. Pero a mí no, yo no quería eso en mi vida. A mí la palabra víctima no es una palabra que me guste. O sea, yo soy víctima pues porque es la forma en la que se califica a una persona, hija o familiar directo de alguien que ha sufrido un atentado, entonces la palabra que se encuentra para eso es víctima. Pero víctima en sí, eso a mí es una palabra que no me gusta. Para mí arrastra como cierto sacrificio, cierta... Yo no quiero compasión hacia mí, es decir, y uno de los motivos por los que nos fuimos de las artes fue eso, evitar miradas de mira el hijo de tal, ¿no? Y sí, a mí me condicionó lo que me pasó también en mis relaciones sociales, en mi trabajo un poco, no solo cuando, claro, yo conocí a alguien nuevo y enseguida miraba la estética, ¿no? La estética de Bildu, que es una estética muy determinada, igual ahora no tanto, pero en mi época era claramente tú una persona veías, este es de Bildu, por, pues bueno, pendientes, tal, corte de pelo, cierta ropa, y yo cuando conocí a alguien, se acercaba a mí alguien que me presentaban con esa estética, yo me pasaba eso, ¿no? O incluso cuando conocía yo a alguien nuevo, y claro, yo salía en los medios de comunicación, he salido más de una vez y en aquellos años pues salía mucho, entonces era una persona un poco conocida, tal, ¿no? Entonces yo, joder, eso no me gustaba salir por la calle y sentirme reconocido. Yo siempre digo, joder, yo voy a ser futbolista o algo y no salgo de casa, ¿no? Es decir, no me gusta el protagonismo, ¿vale? Y sí, yo había personas que iba conociendo, iba hablando, y yo enseguida notaba si sabían quién era yo, si era el hijo de, ¿no? Y casi siempre acertaba, por el tono en el que me hablaban, por cómo me miraban y tal, ¿no? Y no me gustaba eso, yo siempre quería que me miraran como uno más, me trataran como uno más, que mi jefe fuera yo un empleado más, ¿no? No por el hecho de ser hijo de, tenía que tener un tratamiento mejor o demás, pobrecito, ¿no? Yo no lo quería, ¿no? Entonces eso también me costó quitármelo, me costó quitarme ese sentimiento de no querer ser yo, es decir, esa compasión, aunque la inmensa mayoría de la gente que se acercaba lo hacía con buenísimas intenciones, hostia, estoy contigo, te apoyo, tal, lo que sea, ¿no? Pero sí, el ser hijo de, sí, a mí me condicionó un poco, sí, a la hora de conocer gente, y yo un poco estaba, no te voy a decir obsesionado, ¿no? Pero no quería que la gente me tratara por ser de una manera determinada por ser el hijo de, o porque me había ocurrido lo que me había ocurrido, sí. Hola, buenas. Hola. Me llamo Nadia y bueno, lo primero que quería decirte es que muchísimas gracias por compartir toda tu historia, porque es que me ha abierto mucho los ojos y tenías mucha razón en el sentido del desconocimiento. Lo que más me ha llamado la atención Gracias. es cuando te has puesto a hablar de la deslegitimación del terrorismo. Quería preguntarte que cómo crees tú o cómo te gustaría que pudiéramos lograr romper con ese silencio del que tú hablabas y comenzar a avanzar en esta deslegitimización del terrorismo. Bueno, yo creo que la deslegitimación del terrorismo tiene que venir por parte de la parte social y política que lo legitimó el terrorismo. El resto de la sociedad lo ha deslegitimado completamente, lo deslegitimó desde el principio, ¿no?
Entonces la parte que lo legitimo, que es la parte de Bildu, Izquierda Abertzale, etcétera, pues le queda esa labor pendiente de deslegitimarlo de manera rotunda y definitiva. Y eso pasa pues por reconocer que el terrorismo de ETA estuvo éticamente mal, que fue éticamente inaceptable, que no hubo nada, absolutamente nada que lo justificara. Y es que necesitamos que lo diga, y necesitamos que se pronuncie así porque aún no lo ha hecho, ¿no? Y Bildu, dentro de sus múltiples excusas, suele decir que la palabra condena, que se les trata de imponer un lenguaje concreto. No, esto no va de imponer un lenguaje concreto, va de utilizar ellos son muy buenísimos con el lenguaje, son muy hábiles con el lenguaje. Para mí han sido muy buenos siempre y han sido mucho mejores que el resto de los partidos políticos en el lenguaje. Y al final, no sé si fue Rubalcaba una vez quien dijo que ETA había que ganarle con la policía y había que ganarle con la inteligencia. Y la inteligencia viene mucho por el lenguaje. Y Bildu con el lenguaje ha sido siempre muy hábil, ¿no? Porque parece que dice algo y cuando analizas fríamente no ha dicho gran cosa, ¿no? Y cuando tú dices que no ha dicho gran cosa, te acusa de exigente, de amargado, de rencoroso y tal, ¿no? Y eso cala, tiene mucha habilidad para que cale en la gente, ¿no? Entonces cuando dice lo último que ha dicho, normalmente ahora ya no tanto, pero al principio cada aniversario de fin de ETA decía algo, ¿no? Decía, tenemos que decir algo, ¿no? Lo último que dijo así muy pop, de una manera como muy, no sé si fueron Ortega y Arcaich Rodríguez, no con corbata, pero nunca van con corbata, pero sí con americana, los dos, camisa blanca y tal, ¿no? Que el terrorismo era algo que nunca tenía que haber ocurrido, ¿no? Entonces, oyes eso y dices, bueno, no está mal, pero no, que nunca tenía que haber ocurrido, ¿qué significa exactamente, no? Que ocurrió porque hubo algo que motivó que ocurriera, ¿no? Es decir, o sea, nunca tenía que haber ocurrido, pero ocurrió porque me obligasteis a que ocurriera. Y esto no es ser retorcido o ser mal pensado, ¿no? Eso es decir, yo siempre digo que es como si tuvieran que subir a un rascacielos y estuvieran en el cuarto o en el quinto piso todavía, ¿no? Entonces es tan fácil como decir que éticamente estuvo mal, no tuvo ningún sentido, fue algo que inválido éticamente y que no hubo nada, absolutamente nada que justificara su aparición, ni el franquismo, ni nada justifica el uso de la violencia, ¿no? Entonces no lo han dicho y puede ocurrir que no lo digan y sobre todo que no lo digan quienes tienen que decirlo, porque digamos llegará algún día que Otegi y estos se jubilarán, se retirarán de la vida política y llegarán otros nuevos que no sé si lo dirán, no creo que lo digan, pero si lo dicen va a ser mucho más fácil que lo digan ellos que lo digan los que tienen, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Que al final, si dentro de 10-15 años el Bildu tiene un líder político concreto que dice que el terrorismo estuvo mal y no es un líder que era líder en el momento en que ETA existía, pues bueno, pues, de alguna manera se siente libre para decirlo, ¿no? Lo puedo decir porque no tengo las manos manchadas de sangre, porque tengo legitimidad para decirlo, porque en el momento en que ETA asesinaba yo no tenía ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces no sería lo mismo que lo dijeran gente que sostuvieron ese monstruo, ¿no? Y bueno, es un poco el temor que tengo yo, ¿no? De que esa gente se jubile sin decirlo y sin dejar legitimarlo, ¿no? Y me temo que va a ser así. Me temo que va a ser así. Además no hay una exigencia social, no hay una exigencia política de que lo hagan, ¿no? Es decir, incluso mucha gente que sufre el terrorismo en sus carnes, pues bueno, ha pasado página también. Es que es así. Es así. Gente que sufre el terrorismo ha pasado página. Y no está mal. O sea, te dicen, al final tienes que seguir con tu vida, ¿no? Pero, no sé, una cosa es seguir con tu vida, que es lo que hay que hacer, lógicamente, y otra cosa es decir, ostras, pues qué poco exigente estoy siendo con los que me lo hicieron a mí pasar tan mal, ¿no? Y hay sectores políticos que han sufrido mucho el terrorismo y que pasan ya completamente este tema. Porque igual políticamente no es rentable, porque no da ni quita votos, entonces se ocupan de otras cosas, ¿no? Al final la vida va tan rápido que es así, y es así. Y solo quien lo hemos sufrido directamente, o quien, por lo menos en Euskadi, que es un poco lo que yo más conozco, solo las víctimas o asociaciones o grupos que estuvieron involucrados, o seres humanos que con 17 personas estuvieron involucrados en luchar contra su desaparición, hoy en día siguen preocupados por este asunto. El resto, de la misma manera que la parte militar no hacía nada cuando ETA mataba, la parte militar, y ahora que ETA no existe, no le importa esto. Es así. Tengo una pregunta también, sí. Josu. Te quería preguntar sobre vuestra vida antes del atentado, la vida familiar, y si nos puedes contar un poco más de cómo era la personalidad de tu padre. Porque esto es ahora, bueno,
pueden coger el móvil y enseguida encontrar una foto de él o tuya y para que le sí, pongan, ¿no? Un poco. Vale, muy bien. Bueno, pues mi padre entró... Claro, mi padre era vasco, tal, era 8 apellidos, vasco, ¿has visto la película? No tenía 8, tenía 7. Entonces igual para algunos no era el 99% puro, pero bueno, da igual, eran las chorradas estas del RH y que también habla de esta película, ¿no? Cosas que también vivíamos aquí, no solo el terrorismo, sino una parte nacionalista excluyente de 8 apellidos, tal, no sé qué, eso era así, y había gente que sentía esta vergüenza de no tener esos apellidos o de tener... Mi madre es extremeña y para mí, o sea, no sé, un orgullo, es igual de orgulloso que si fuera ucraniana, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, es así. Entonces, bueno, mi padre era una persona de 7 apellidos vascos y, bueno, se quedó huérfano con 12 años mi padre también, eso yo creo que marcó un poco su vida. Se murió su padre cuando él tenía 9 años, su madre cuando tenía 12, y sus tíos llevaron interno a un colegio de curas en San Sebastián y tal, y luego a los 16 ya salió del colegio, ya, bueno, hizo la vida, lo conoció mi madre, se casaron y luego nacimos nosotros, ¿no? Entonces mi padre era una persona normal y corriente, era una persona muy inteligente. Mi padre era una persona que relativizaba muy bien los problemas, que apreciaba vivir los placeres de la vida, de alguna manera. Una persona era muy trabajadora, muy responsable, pero también sabía disfrutar de la vida con sus amigos. O sea, era muy vasco en tradiciones, era una persona de jugar a la partida de mus, una persona de potear, beber vinos, tal. Fíjate que le mataron en un bar. Y una persona de muchas sociedades que son, bueno, chocos o sitios donde nos juntamos algunos para comer y tal, ¿no? Tiene unas costumbres muy vascas, ¿no? Pero luego era una persona pues muy abierta de mente, por lo que fuera, ¿no? Y con nosotros era muy cariñoso, con nosotros dos, con mi hermano, era un poco... Nos dejaba de alguna manera, ¿no? Se hacía mucho el tonto, mi padre, con nosotros cuando salíamos a las noches y volvíamos a las mañanas, y se hacía mucho el tonto Entonces se enteraba de todo, pero era un poco mi madre la que nos gritaba y era un poco... se lo montaba bien. Aunque luego cuando alzaba la voz, pues bueno, el respeto hacia mi padre era absoluto, ¿no? Pero era muy cariñoso, era muy cercano, nos transmitió pasiones que tenía él, pues bueno, pues la Real Sociedad, aunque era la Limena en Madrid casualmente, pero bueno, era una pasión que nosotros compartíamos con él. Y yo a veces hablo mucho de la Real, puede parecer una tontería y es una tontería, pero al final ser un equipo de fútbol, pero era algo que a nosotros tres, a mi hermano, a mi padre y a mí nos unía mucho, ¿no? Mi padre nos llevaba al fútbol desde yo creo que con 6-7 años íbamos a Atocha, jugaba la Real antes, y era algo que compartíamos, yo qué sé, ver un partido con tu padre con 7-8 años que marque un gol tu equipo, o sea, abrazar, era una pasión que tenía él que nos la trasladó a nosotros, ¿no? Y bueno, luego éramos una familia pues bastante unida, muy unida, ¿no? Muy unida y con mucha confianza de contar nuestros problemas, ¿no? Yo siempre conté muchos problemas, mis problemas en casa, problemas de adolescente, problemas de juventud, mi hermano también. Yo con mi padre ya muy bien, discutía menos con él que mi hermano, pues lo que sea, yo soy más diplomático, mi hermano era más así, ¿no? O es más así. Y fíjate, si mi padre no era consciente de lo que le iba a pasar, que el presentación de mi padre fue un martes y el sábado fuimos a un bar a ver el partido de la Real, volvemos a la Real otra vez, él y yo. Era en una época que aquellos años pues, como hay Movistar y tal en casa, en aquella época te lo echaban en los bares, ¿no? Y él se sentó de espaldas a la puerta. Y yo, que ya tenía cierta tensión de que pudiera ocurrir algo, me senté mirando a la puerta, ¿no? Ostras, ¿no? Y salimos del bar y yo iba mirando y él iba tan tranquilo. Entonces eso a mí me da mucha tranquilidad de decir, ostras, pues hasta el último momento de su vida creo que vivió tranquilo, ¿no? Es la sensación que o igual me quiero engañar, pero la sensación que me quedo yo de 4 días antes del atentado es que él se sentaba de espaldas a una puerta en un bar. Cuando una persona se siente amenazada nunca se sentaba de espaldas a la puerta, no siempre sentaba. Yo tengo algún amigo de China que siempre que íbamos a comer o a cenar por ahí, siempre se sentaba mirando a la puerta, siempre. Y esto desabrochada por si acaso. Y él se sentaba de espaldas, entonces eso, ostras, te da mucha tranquilidad. Entonces bueno, era una persona, se involucró en la política. Mi padre cuando conocí a mi madre tal, bueno, siempre fue una persona de izquierdas, pues antifranquista, todas estas cosas. Era votante de Euskadi Ezkerra, que era un partido que fue una escisión de, bueno, en fin, tampoco vamos a esto, ¿no? Pero éramos un partido de izquierdas nacionalista, aunque mi padre siempre decía que era algo incompatible ser de izquierdas y ser nacionalista, ¿no? Y bueno, fue votante de Euskadi Ezkerra, ¿no? Mi padre. Y luego ya cuando Euskadi Ezkerra desapareció y se pasó a
al Partido Socialista, pues mi padre empezó a votar al Partido Socialista y luego ya se metió directamente, o sea, se afilió al Partido Socialista. Y primero en nuestro pueblo, mi pueblo no es, siempre la gente cree que somos de Lasarte, no somos de Lasarte, somos de Urnieta, pero bueno, es un pueblito que está al lado, ¿no? Se presentó para alcalde de Urnieta, ganó, pero hubo un pacto entre el PNV y Bildu, PNV y HB, en el año 80 y, no sé qué sería, 84 aquí, 82, PNV y Bildu pactaron para que no ganara el Partido Socialista en Urnieta y pusieron de alcalde al PNV. A una persona, bueno, así no tuve, da igual, que luego fue viceconsejero de Interior, Marta Elena, bueno, íntimo amigo de mi padre, bueno, da igual. Y luego ya se constituyó Lasarte como municipio y ya fue mi padre con Ana Uchueguía, que era el Partido Socialista de otro pueblo, y bueno, ya ganaron y estuvo ya gobernando el Partido Socialista en Lasarte desde su constitución hasta, yo creo que menos una legislatura ha ganado siempre. Entonces mi padre ya se volcó en su trabajo, como también había trabajado de comercial, tenía estudios de contabilidad y tal, pero ya políticamente se involucró. Pero no era una persona, no tenía muchas ambiciones políticas, era más trabajo por el pueblo, los ciudadanos, tal y cual, ¿no? O sea, yo no sé si alguna le plantearon algo más que ser teniente alcalde o concejal, no lo sé, pero yo dudo que hubiera aceptado, ¿no? Porque él no tenía ambición política, él prefería pues, el trabajo con la gente, el pueblo, tal, ¿no? Y así era, y era una persona también, era muy respetuosa, era muy cabezón también. Era una persona de fácil discusión, ¿no? Yo gente que me voy encontrando, no hace mucho me encontré, se me acerca una persona, me saluda y tal, y le tengo que preguntar, oye, ¿quién eres? ¿De qué te conozco? ¿No? Entonces me dice, no, yo era amigo de tu padre, yo conocía a tu padre, tal, hoy en día, tal, y eso, vamos, tu padre era así, yo le conocí de tal, y eso también, ostras, me despido de esa persona y digo, joder, qué bien, ¿no? Otra persona que me vuelve a hablar bien de mi padre y me cuenta historias de mi padre que yo desconocía, ¿no? Entonces, bueno, eso también es bonito, ¿no? Me pasó hace nada en un bar y una persona que había sido concejal en Rentería y no, es que yo conocí mucho a tu padre, en la época de tu padre y tal, y me llevaba con él muy bien, hacíamos buenas cenas, tal, te contaba muchas anécdotas, ¿no? Y eso, pues bueno, es muy bonito, muy agradable de verse. Ver que era una persona querida, ¿no? No era, claro, yo le idolatré al principio, a mí mi padre era Dios, Dios enseñado, era un ser humano excepcional, y no era un ser humano excepcional, era una persona normal y corriente, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Y también dejar de idealizarle, pues para mí fue un síntoma de sanación, porque no era un ser perfecto, era mi padre, yo lo quería con toda mi alma, pero era una persona con virtudes y defectos, no era un dios. Hola, soy Iria y te quería hacer una pregunta porque antes has mencionado que se necesita hablar de todo lo que pasó con ETA para que no se olvide lo que ocurrió y para el futuro. ¿Crees que la gente, los etarras o la gente que estaba relacionada con ETA también debería dar su punto de vista o crees que es una historia que deberían contar solo las familias? Hombre, dar un punto de vista que justifique el terrorismo, pues obviamente no, porque es injustificable desde cualquier punto de vista. Entonces no podemos dar el micrófono a una persona que justifique el terrorismo o que diga que lo que hicieron era algo que había que hacer, era un mal inevitable o la consecuencia de un conflicto resuelto, como si ellos claro, está el discurso de que se vieron forzados a hacer lo que hicieron, ¿no? Entonces esas personas, lógicamente tú puedes dar el micrófono, es como si le das el micrófono a un nazi para que justifique el nazismo. No puedes hacer eso, ¿no? Porque es algo injustificable desde cualquier punto de vista, ¿no? Pero sí soy partidario de que expresos de ETA o exmilitantes o militantes de izquierda abertzale contrarios a la violencia o que han practicado la violencia pero hoy en día ven su pasado como algo negativo, algo injustificable, darles la oportunidad de hablar, sí. Me parecería muy bien que lo dijeran, ¿no? Porque no hay mayor, digamos, deslegitimador del terrorismo que el que lo legitimó o el que lo practicó. Porque claro, al final es un poco... Claro, había la gente que lo ejerció y luego había la gente que incitó a que se ejerciera, ¿no? Digamos, unos mataron mientras otros vivieron de puta madre forzándoles a esa gente a matar, ¿no? O creando un caldo de cultivo para que mataran, o creando un contexto justificador del asesinato, ¿no? Y el que mataba, se escondía, volvía a matar, se escondía, volvía a matar, huía, volvía a matar, y otros vivieron como Dios creando ese caldo de cultivo, ¿no? Entonces, bueno,
ese mundo igual tiene algo que decir también sobre eso, digo yo, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas? Muchas gracias por lo que nos estás transmitiendo y compartiendo. Yo tengo una duda para conocer tu visión, que tiene que ver con los medios de comunicación. En los actos de violencia extrema y de terrorismo como estos, ¿crees que los medios de comunicación deberían dar tanto pábulo a los atentados y a las expresiones de terror? ¿O por contra crees que solamente deberían informar de una manera escasa y mínima para restar parte del protagonismo a las bandas terroristas? Bueno, yo creo... Bueno, por la parte que, digamos, la forma en que trataron el terrorismo de ETA o que hoy en día tratan... Claro, tú lees la noticia del atentado de mi padre en El País, o en El Mundo, o en el ABC, o periódicos de aquí, el tratamiento es diferente, ¿vale? Hay la noticia de que ha sido asesinado, la crítica obvia al asesinato, pero pues uno en aquella época unos lo venden como, bueno, en fin, ¿no? Entonces, no ha sido un tratamiento adecuado, y se han centrado mucho también en la víctima, en el morbo, ¿no? O sea, yo he habido entrevistas que he hecho y que le he dicho a la periodista, oye, ¿me puedes pasar luego por favor las preguntas y le he corregido la mitad? Le he dicho, yo le he dicho esto, y yo he dicho esto, o he dicho esto pero no lo he dicho en este tono, ¿no? Ellos se han centrado mucho en cosas que para mí no tienen ninguna trascendencia, o cosas como demasiado personales, ¿no? Claro, yo cuando voy a hacer una entrevista, tú te sientas con un periodista, una periodista, estás 2 horas hablando, pues la entrevista dura que dure, luego le empiezas a contar cosas de, yo qué sé, de tus hijos, pues como le puedes contar a alguien, y no tiene derecho a publicarlo. Entonces, si no le digo yo que me deje leer la entrevista, lo hubiera publicado, para mi disgusto, ¿no? Entonces yo a veces, para mí se han centrado mucho en temas morbosos, buscando pues la lectura del titular o lo que fuera, ¿no? Y eso para mí no lo han hecho bien, Y, claro, en los medios de comunicación es que depende, cada medio de comunicación tiene su línea editorial o su ideología, y a mí hay medios de comunicación que no me han llamado nunca, ni me van a llamar, porque, bueno, ahora ya no importa, ¿no? Pero en aquellos años, pues lo que iba a decir yo no casaba con su línea editorial, ¿no? Entonces no me iban a llamar, y así ha sido, y es que es así. Entonces, bueno, yo entiendo que la profesión de periodista es una profesión difícil. Yo ya os he dicho que yo, bueno, me hubiera gustado, quise estudiar periodismo, luego no lo hice, pero no, yo, o sea, no creo que o sea, si han estado bien en la crítica hacia ETA, lógicamente el 99% quitando pues Guingara y tal, ¿no? Pero en el tratamiento que han dado al terrorismo, o la utilización del terrorismo, o utilizar ciertos asuntos terroristas para vender una ideología política concreta, o que case con un discurso del partido político al que soy afín, eso lo han hecho, claro que lo han hecho. Y eso pues es doloroso para una víctima, ¿no? Todo eso. Perdón. Entonces, bueno, tampoco quiero personalizar o de medios de comunicación concretos, pero bueno, unos más que han estado mejor que otros, pero en general no se han centrado demasiado en el morbo y en que el tratamiento de la noticia tiene que concordar con la ideología política de mi periódico o de mi televisión, y así ha sido. De hecho, a mí me han llamado de algunos medios de comunicación siempre, y otros no me han llamado nunca, ni me van a llamar, y otros llaman a otras víctimas porque lo que dicen casa más con esto, y es así. Y es que es así con todo, es así. O sea, la imparcialidad absoluta no existe, la objetividad ya no existe, pero bueno, desgraciadamente así, ahora ya no es un tema importante para la comunicación, pero... Y luego documentales, yo vi documentales sobre ETA que, bueno, pues hay algunos de más nivel, yo no soy un experto en la materia, ¿no? Pero he visto a cada uno que son auténticas chapuzas. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué forma de tratar esto, no? Con el drama que ha sido esto, con lo serio que ha sido esto, que forma tan banal se trata esto, que forma tan de aventura se trata esto. Ostras. Y hay otros que no, que han sido documentales o entrevistas buenas, de nivel, ¿no? Y dices, pero qué bazofia de documentales ¿no? O sea, hechos con el objetivo de captar la atención de esto nada más.
no de tratar seriamente el asunto. Así es. Y supongo que si es así con el terrorismo, o así será con todo en general, ¿no? Me imagino. Hola, soy Noemí y quería preguntarle cómo vivió el fin de ETA. El fin oficial, año 2011. Bueno, el cese definitivo, ¿cómo llamaron? Definitivo. La actividad armada. La disolución. Toma eufemismo. Eufemismo es bueno. Bueno, era algo que ya se veías. O sea, no es que digas, ostras, ha terminado, ¡guau!, sino que es algo que lo ves venir. Lo ves venir. Lo ves venir y ves que eso, bueno, pues por declaraciones, pues por noticias que salen, ves que eso está cerca y luego lo que sí me pareció un auténtico coñazo insoportable fue desde que en el 2011 anunció el cese definitivo hasta el 2018 la disolución. Me pareció algo cansino, aburrido e insoportable. Hasta un hartazgo de decir, al final 7 años desde que anuncian el cese de la actividad terrorista hasta que se disuelven, ¿no? 7 años, ¿no? Y al final dices, ostras, tengo 7 años para venderlo, ¿no? Que es un poco lo que hicieron ellos, ¿no? Es decir, tengo 7 años, ¿cómo vendo yo a mi mundo y a la historia y a los libros de historia de que esta rendición, porque al final fue una rendición, no fue algo que dicen, bueno, de que adoptan ellos de manera voluntaria y base a un análisis, no, fue una rendición forzada por las circunstancias, que les vieron obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, desde el cese definitivo hasta la disolución fue un coñazo, aburridísimo y un hastío y hartazgo, y lo de 2011 era algo que veías venir. Pero bueno, siempre tienen las dudas de que vaya a ser definitivo porque había habido otras treguas y otras cosas, pero bueno, esto parecía que era más serio. Y no lo viví con especial alegría, ni tristeza, ni nada. Era algo que, bueno, veías venir y sí tengo que por la sensación de, joder, termina y tanto daño, tanto dolor, ¿para qué? ¿No? En ningún momento pensé, joder, si lo hubieran hecho en 2011 o 2001 mi padre estaría vivo. No, porque pensar eso no sirve de nada, ¿no? Al final es, bueno, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar algo que sirva, porque pensar eso no sirve para nada, ¿no? Sino para sentirte mal contigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que no viví ni con alegría ni con tristeza. Sí me he procurado que, digamos, mi felicidad no llegue de eso, sino que llegue de mi vida diaria, de mis seres queridos, de mis amigos, de mis familiares, de mi trabajo, de mis aficiones, tal, que mi felicidad me la dé eso, porque eso está en mis manos, lo otro no está en mis manos, entonces no puedo depender que mi felicidad dependa de algo que no está en mis manos, ¿no? Pero bueno, lo viví un poco así, ¿no? Sin más, tampoco me pareció ni mal ni bien, sin más. ¿Más cosas, chicos? Si no, yo te quería preguntar también, sí. Antes has comentado que hay informes policiales que apuntan a posibles autores. Te quería preguntar por la expectativa de un posible juicio y eso, ¿cómo lo tomarías? Pues las expectativas son muy pocas. Son muy pocas porque es algo que se ha intentado reabrir varias veces y aunque parece que en esta el juez al que le ha llegado tiene más intención o voluntad o interés en que siga adelante que otros, ¿no? Porque en lo que se basa este juez es lo mismo que se basa en los anteriores, son informes policiales en base a no hay pruebas concluyentes aparentes, ¿no? Son más bien indicios que apuntan en esa dirección, ¿no? Pero informes de todas las policías apuntan en la misma dirección, que es lo curioso, ¿no? Entonces dices que está claro, ¿no? Pero lo que hay no hay pistola, bueno, en fin, no hay cosas que apunten en esto. Entonces yo no tengo muchas esperanzas, a pesar de que ahora parece que hay más. Es que no sé si es un tema de voluntades tampoco, ¿no? Voluntad judicial de reabrir tantos casos, ¿no? Pero no tengo muchas esperanzas. Y no, a pesar de que ahora no se ha archivado, que parece que tira para adelante, no nos hacemos muchas ilusiones, porque han sido varios chascos ya los que hemos tenido con esto, que es mejor no emocionarse y no pensar que va a salir bien, porque probablemente no salga mal, porque es lo mismo que había antes, ¿no? Bueno, y es que es muy frustrante también el tema este de la justicia, es muy frustrante. Es muy frustrante que por esto mismo
que hay ahora, hace 30 años os hubieran enchironado seguro, ¿no? Pero dices, es que es todo así, es muy contradictorio, ¿no? Decir, ostras, ¿por esto le enchironas a alguien de 30 años? Pues no sé. Y dices, pero por esto antes le enchironabas 30 años y ahora no. Puf, ¿sabes, no? Al final, bueno, la policía o las fuerzas de seguridad hicieron muy bien su trabajo los últimos años, y los primeros años no hicieron muy bien su trabajo. Y eso que el caso de mi padre era del año 2001, cuando ya la policía estaba ya muy profesionalizada, ¿no? La lucha contra ETA, la Guardia Civil, la China, la Policía Nacional, ¿no? Pero bueno, las expectativas no son muy... Yo a veces veo en medios de comunicación que se han reabierto casos y ha habido juicio, ha habido condena, y dices, ostras, pues si efectivamente hay pruebas, me parece muy bien, pero que haya pruebas, ¿no? Al final, claro, yo evoluciona mucho también en ese sentido, ¿no? Y decir, ostras, para meter a una persona en la cárcel 30, 40 años, tiene que haber hecho algo muy grave, claro, y las pruebas contra él tienen que ser muy contundentes y muy potentes, ¿no? Y no sé si las ha habido siempre. Y lo que tiene mi padre ahora, pues no sé si es suficiente, no lo sé. Pero bueno, tampoco quiero que eso dé sentido a mi vida, ¿no? El hecho de que les juzguen, ¿no? Para mí sería importante que hubiera justicia. Ni siquiera pido que vuelvan a la cárcel, fíjate, es que es así. Porque esas personas ya se han tirado muchos años en la cárcel. Es que, claro, una persona que es miembro de ETA, ¿no? Que lleva 20 años en la cárcel, condenado por tales atentados, juzgado por tales atentados. Estando en la cárcel, se reabre un caso, les juzgan y le sale la condena y no se suma lo que tiene. Pero si está 20-25 años en la cárcel, sale de la cárcel, les juzgan por un atentado X y hay condena, vuelven a la cárcel otros 20-25 años. Es así, la ley. Ostras, yo tengo muchas contradicciones. Con eso, ¿no? Parece increíble que esté diciendo eso, pero es así. Tengo muchas contradicciones, ¿no? Pero es así la ley, ¿no? De injusta, ¿no? No sé si es la palabra, pero... Entonces... Soy una persona contradictoria. Sí. ¿Más, chicos? ¿Alguien quiere hacer la última? ¿Algún profe, si no? Vale, pues nada, te dejamos si quieres que digas tú algo para terminar. Ah, bueno. No. Si hay más de lo que he dicho. Bueno, pues sí, pues muchas gracias. He estado muy cómodo, de verdad. Muy a gusto con vosotros y he notado, percibo vuestra atención, vuestro respeto. Claro, eso ya da por sentado. Y nada, pues que está muy cómodo, de verdad, y muchas gracias y que os vaya muy bien todo en la vida, en general.